Sí, así es. Muy, muy bien. No tengo ni un chat por acá a la vista, así que si es que en algún momento hay algún inconveniente con las diapositivas o algo, por favor me dejan saber, interrumpiendo, este, mediante voz, ¿ya? Perfecto, ahí lo voy a dejar. Muy bien. Bueno, primero agradecer a los organizadores del Congreso por esta oportunidad de estar acá compartiendo esta información con ustedes. Me he podido conectar brevemente a cada una de las ponencias que han dado a lo largo del día de hoy, del día de ayer, y me he llevado un buen gusto. Creo que he entrado en momentos precisos, momentos cúspides de las presentaciones pasadas, donde han hablado de adultos mayores, de la realidad de la fisioterapia, de entrenamiento. Ahora estábamos hablando de estas lesiones articulares, de un enfoque traumatológico, la reflexión final del doctor Tejeda, excelente respecto hacia el tema de la suplementación. Y es una realidad que vivimos día a día como profesionales de la salud, como personas que supuestamente sabemos de qué es lo que es bueno para la salud, ¿ya? Y diferenciar mucho entre qué es lo que tiene la evidencia científica y qué es lo que no. También qué es lo que más importante o más impacto va a generar. Y yo, por mi parte, en esta ponencia, dentro de unos 40, que podamos responder unas cuantas preguntas. Esta ponencia de fisioterapia en el fitness, a mí me gusta hacerla y creo que ha ido evolucionando a medida que he ido avanzando y he visto la evolución del fitness. Y para las personas que es la primera vez que escuchan esta ponencia, quiero que estén muy atentos y que tengan una mentalidad de fisioterapeuta, persona que hace ejercicio y dueño de un negocio de gimnasio, de comida saludable, un negocio involucrado al fitness. Que tengamos estas tres mentalidades, porque vamos a ver en la presentación este desarrollo que el fitness ha tenido con la relación con la sociedad. ¿Ok? Empecemos. Lo primero, y ahorita sí voy a estar pendiente de las respuestas en los chats, de las respuestas que puedan estar teniendo en la presentación, que para ustedes, mis queridos colegas, ¿qué es el fitness? ¿Qué es lo que creemos principalmente que es el fitness? Los leo, los veo. Demos un minutito para que podamos responder la pregunta. Estamos. Ajá. ¿Qué es el fitness? Aquí hay un chat, podemos ver. O alguien que quiera hablar, Xiaomi, que veo que tiene la mano alzada. Yo creo que es tener un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable. Gracias, Pamela. Por acá, otros compañeros. Bien, entonces, dentro de qué es el fitness, pensamos muchas veces que es tener un estilo de vida saludable y lo relacionamos con comer ensaladitas, comer azaí, comer los superalimentos o hacer entrenamientos funcionales o ser parte de un club de ejercicio o como a mí me gusta llamarlos, las sectas, ¿ya? Estar dentro de todo este ambiente fitness. Y pensamos que eso es como tal estar en un mundo fitness. Y definitivamente cada una de estas variables va a afectar o intervenir en el fitness de una persona, pero debemos conceptualizarlo primero antes de entrar a esto. Entonces, ¿qué nos dice la literatura científica acerca del fitness? Que más que un comportamiento o una actividad,
es un conjunto de atributos que poseen o que las personas pueden alcanzar. Y estos componentes, estos atributos, se van a relacionar a su capacidad de realizar actividad física. ¿Ok? Dentro de los componentes que principalmente se evalúan en el fitness, vamos a ver en múltiples estudios esta constancia de estos 5 elementos, que es la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la resistencia muscular, la flexibilidad y la composición corporal. Y esto es algo que lo vamos a ver en muchos estudios que lo están evaluando, ¿no? Cómo se desarrolla la resistencia cardiovascular, cómo se desarrolla la fuerza muscular, cómo podemos mejorar nuestra composición corporal. Todos estos componentes que podamos tener unos buenos valores acorde a nuestra edad, a nuestro sexo y a nuestra condición, van a hacer que seamos una persona que tenga un physical fitness alto. Que todos estos componentes del fitness también se pueden contextualizar, porque en distintos estudios, sobre todo en los estudios de personas más jóvenes o deportistas, no consideramos solo los 5 factores o componentes principales, sino que ciertos autores comienzan a agregar otros componentes como la potencia, la velocidad, la agilidad y el balance. Y recuerdo que el día de ayer estaban hablando justamente Mike de cómo evaluamos la fuerza, cómo evaluamos la parte cardiovascular y cómo desarrollamos la parte cardiovascular en nuestro adulto mayor. Estamos hablando que con nuestra terapia o con estos tipos de entrenamiento estamos desarrollando el fitness en un adulto mayor. Entonces, el fitness no es algo que simplemente es para las personas que se ven como de revista, modelos de Instagram, para las personas que hacen CrossFit. El fitness es para todo. Y es nuestro deber como ser humano enfocarnos y dedicar tiempos en desarrollar todos estos componentes. Y estos componentes, como ya se ha hablado en estos 2 días de congreso, hemos escuchado y sabemos que se desarrollan mediante la adherencia constante del ejercicio, que este ejercicio debe ser planificado, estructurado y repetitivo, sumado de adoptación de estilos de estilos de vida saludables, como por ejemplo tener buenos hábitos de sueño, evitar temas de alcohol, consumo de drogas, estar en estados de deshidratación, mantener un porcentaje de grasa corporal bajo, ¿ya? Todo lo que el doctor nos estaba mencionando, de que antes de mandarle la suplementación, que todos estos aportes, de estos hábitos de las personas estén regularizados, ¿ok? Porque eso, fuera de tratar mi dolor, tratar mi condición, me va a mejorar mi fitness. Entonces, todas estas actividades o todos estos entrenamientos que vayan a estar involucrados en mejorar los componentes mencionados van a estar relacionados a el fitness, ¿ok? Entonces, teniendo esta conceptualización, se queda muy abierto a decir de que todo es fit o todos estamos involucrados en el fitness, ¿verdad? ¿Y por qué queremos desarrollar el physical fitness en las personas? Porque estos componentes son importantísimos para retrasar el envejecimiento, prevenir o disminuir el riesgo de sufrir lesiones y en caso de tenerlas, no permitir que se agraven tanto. También, al mantener todos estos valores a tope, acorde a nuestra edad y sexo, vamos a prevenir enfermedades crónicas y en el caso de que aparezcan, no tengan tanta afectación. Y por último, el tema de aumentar nuestra longevidad. Nunca podemos ir mal si es que mejoramos todos estos componentes. Pero ahora, la gran pregunta, ¿cómo desarrollamos el physical fitness? Y no solo cómo desarrollamos, porque hay que buscar una eficiencia en este tema del desarrollo del fitness, porque
A ver, si es que somos si queremos ser unos deportistas de alto rendimiento, que podemos hacer 3 sesiones de fuerza, 2 sesiones de potencia, 3 sesiones cardiovasculares de 2 horas de ejercicios cardiovasculares y entrenar mi flexibilidad todos los días mientras tengo una correcta alimentación, que estoy pesando la comida y comiendo un tipo de alimentación específica. Ok, eso requiere mucha inversión de tiempo, presupuesto, ¿verdad? Entonces, hay que encontrar una forma eficiente en desarrollar el fitness. Y todo este contexto y esta conceptualización se las quería dar al inicio porque ahí viene este nuevo enfoque como una persona que practica ejercicio o como una persona que se monta un negocio desarrollado al fitness. Porque a lo largo de la historia, este desarrollo, estas capacidades, se les ha venido trabajando históricamente de manera estructurada, por decir los primeros indicios de información. Estamos hablando de los entrenamientos militares en la antigüedad. Nombren ustedes la civilización que quieran estudiar, ¿no? Pueden ser los romanos, los espartanos, si queremos ir a Asia, el tema de los mongoles, o sea, años de formación militar, ¿para qué? Para que tengan los mejores soldados para su milicia, ¿ok? Esto obviamente se fueron pasando otras generaciones y poco a poco, ya cuando fuimos industrializando y evolucionando, comenzaron a aparecer los primeros implementos. Y la primera información que pude encontrar relevante fue en 1704, donde en Rusia se encontraron ya textos o creación de implementos como kettlebells y las paralelas para la gimnasia y se generó este tipo de entrenamiento que buscaba desarrollar todas las capacidades. De ahí, formalmente en 1894, se presenta este sistema de entrenamiento de Sandow, que es muy interesante y en realidad lo tengo acá, donde ustedes pueden ver, es un libro eh, de esa época, donde nos está mostrando cómo eran los entrenamientos época, cómo se desarrollaban estas capacidades, eh, los implementos que utilizaban, ¿ya? Ya estamos hablando de qué es lo que se estaba buscando definir. Entonces, el ser humano a lo largo de su existencia ha estado en esta búsqueda constante de este desarrollo y obviamente se ha ido perfeccionando porque no podemos invertir tanto tiempo en el desarrollo de estas capacidades, ¿no? O sea, nuestro ritmo de vida es súper apurado, trabajamos en la mañana, en la tarde que nos pasa la familia y demás. Pero bueno, esta búsqueda o este desarrollo del fitness fuera de este primer sistema de Sandow, que lo pueden encontrar en internet, ya se fue enfocando un poco más hacia las primeras competencias de bodybuilding. Y aquí podemos decir que hubo una transición de ya el entrenamiento militar se quedó netamente para las personas militares, el público general comenzó el tema del desarrollo industrial, dejó esta necesidad de desarrollo físico y el desarrollo físico se dedicó netamente para las personas que querían competir en competencias de fisiculturismo o de los hombres más fuertes del mundo o actividades como actividades de circo. Esos eran los únicos que entrenaban, ¿ya? Y en 1901 se narra la primera competencia de fisiculturismo. Y de ahí, en 1920, comienza a generar nuevos implementos, como por ejemplo este tipo de levantamiento que se llama el levantamiento de, eh, que muestra cómo antes para hacer sentadillas con peso no existían los racks. Primero existió la barra antes de que existan los racks de soporte. Entonces, para poder hacer sentadillas con un peso
decente, hacían el Steinborn Squat, que en la actualidad, en las competencias Strongman, todavía lo hacen en honor a esta persona que creó esta forma de subir la barra. Entonces, ponen la barra de lado, se posicionan y después comienzan a hacer repeticiones. Esto, si no me equivoco, es el récord mundial pasado, no es el actual. Pero estamos hablando que son deportistas que están cargando 506 libras. Entonces, una vez que llegas a poner la barra, comienzas a hacer sentadillas. Entonces, imagínense en esos años, ¿no? En 1920, una persona cargando más de 100 libras en la parte posterior de su espalda. Déjenme quitar esto. Bien. Y fuera de este desarrollo de la fuerza, ya el ser humano o estas competencias no se enfocaron tanto en el desarrollo de la resistencia cardiovascular, sino que se sobreenfocaron en el tema de la hipertrofia, de la fuerza y del esteticismo. Y cuando podemos decir que hay esta meca, esta época de el fisiculturismo, la era dorada del fisiculturismo, donde ya estamos hablando de personajes como Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, y obviamente la utilización de esteroides hace que todo este desarrollo del fitness ya no sea en estos componentes principales que la evidencia científica nos está diciendo, sino que el ser humano se fue enfocando solo en la hipertrofia y en el esteticismo, por decirlo. Pero, ¿qué pasó? Después, en los 1900, comienza a existir más investigación respecto al tema deportivo. ¿Por qué? Porque paralelamente, mientras existían estos tipos de entrenamientos, todavía existían personas que hacían deporte y no eran los deportistas. Antes, el entrenamiento del deportista de fútbol era jugar fútbol y para de contar. Pero en esta época, en 1920, comienza toda esta era de los entrenamientos funcionales. Principalmente, ¿para qué o por qué se desarrollaron? Se desarrollaron porque comenzó a haber esta investigación en cómo creo un deportista que se lesione menos, que me pueda rendir mucho más. Y hubieron mayor información respecto al tema del deporte. También la cultura, la sociedad ya tenía este tabú de el gimnasio son para las personas que quieren ir a hacer fisiculturismo. Y en esa época comenzó a existir este mito de si que cargo peso me voy a hacer enorme como Arnold Schwarzenegger, como que si eso fuera tan fácil, ¿no? O sea, y esa creencia la seguimos arrastrando hasta ahora, sobre todo en las mujeres, que dicen, no quiero cargar tan peso porque no me quiero hacer tan grande. Y es como que el sueño de uno que va al gimnasio es tocar la pesa y que ya estar pepudo, ¿no? Entonces, todos estos nuevos sistemas de entrenamiento funcional se fueron desarrollando y también comenzaron a ser más accesibles a las personas. Ya no necesitabas ir al gimnasio o por lo menos para montarte un gimnasio e invertir miles de dólares comprando todas las máquinas, podías empezar con bandas, con ligas, con los BOSU, con los TRX, que los puedes tener en tu casa, que los puedes tener en tu gimnasio de garaje o que la inversión inicial para montarte tu gimnasio es mucho menor. Entonces, por eso en esa época se fue desarrollando y no necesariamente porque trabajaba en este tema de prevención de lesiones, aumento de rendimiento, que ya en el tema deportivo se puede ampliar muchísimo el tema de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, pero siempre se va a contextualizar al tipo de actividad. Sin embargo, comenzaron a crearse estas certificaciones y muchas personas comenzaron a coger estas certificaciones y a crear estos tipos de negocios involucrados al fitness. Entonces, entre las más conocidas, creo que hemos escuchado el tema de la NASCA, que es el National Strength and Conditioning Association de Estados Unidos, que es la formación de
de entrenadores de fuerza y de condicionamiento en múltiples disciplinas, el FMS, que sí, o creo que todos hemos escuchado de las pruebas de evaluación del SMF, pero el SMF también nos da ciertas normas respecto al tema de entrenamiento. También otro que es el IHP de JC Santana, que es uno que es bastante comercial, que te dice que puedes alcanzar todos estos desarrollos de las capacidades mediante esos entrenamientos. CrossFit, que ganó mucha fuerza también en los 2000 y otras más. ¿Y por qué hago esta mención, ¿no? De todas estas actividades? Y si ustedes se dan cuenta, en la presentación vamos viendo desde la parte del concepto del fitness a cómo se fue la gente desarrollando el fitness a qué es lo que la gente cree del fitness. Porque, como decíamos al inicio, la gente cree que solo los entrenamientos funcionales o estar en esta modalidad de entrenamientos es fitness. ¿Ok? Entonces tenemos que nosotros como fisioterapeutas conocer un poco más de cuáles son esas creencias o qué es lo que están haciendo los entrenadores. Porque muchas veces los entrenadores son los que crean estas lesiones o estos errores en nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, la gran mayoría de estos sistemas de entrenamientos dedicados al fitness, ¿ya? O de estos entrenamientos funcionales, ¿qué es lo que nos ofrecen? Primerito, ejercicios funcionales, fortalecimiento general, pérdida de grasa, aumento de flexibilidad, resistencia física, hipertrofia, motivación y cambios de hábitos. Cada una de estas certificaciones, si ustedes lo ven detallado, ¿ya? Nos hablan de lo mismo, que es desarrollar estos componentes que la evidencia científica en la definición del physical fitness nos está indicando. Entonces podemos decir que estos sistemas de entrenamiento son dedicados hacia el fitness. ¿Ok? Y aquí una pregunta para todos. ¿Qué son ejercicios funcionales? Porque la definición, así como hicimos al inicio acerca del fitness, es muy importante. Entonces, ya sabemos qué es el fitness. ¿Qué son ejercicios funcionales para ustedes? Coméntenme. ¿Qué son? Son aquellos que abarcan ciertos movimientos en general, entonces intervienen varios músculos y no se aísla o se trata de dar músculos en específico. Ok, esa es una opinión. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda dar Son una aportación? movimientos, son Ajá, movimientos cuéntame. útiles que le ayudan al paciente a la vida diaria a que realicen ejercicios Ok, funcionales que le permitan mejorar cómo se mueve, el equilibrio y todas esas cosas, tal vez. ok, perfecto. Y miren algo muy interesante. ¿Ya? Dos cosas. El primer ejemplo nos dicen, son ejercicios que abarcan múltiples articulaciones, múltiples músculos. Perfecto, válido. Y en la otra parte nos dicen, son ejercicios funcionales para la vida diaria, ¿ya? Que también va bastante bien. Y se lo juro, chicos, que cuando comencé a hacer esta presentación y esta investigación acerca del fitness, me dediqué a buscar y buscar a alguien que me defina qué son ejercicios funcionales, porque todos hablamos de ejercicios funcionales para esto, ejercicios funcionales, CrossFit de ejercicios funcionales, no es que fulanito de tal practica ejercicios funcionales solo con kettlebells o hace ejercicios funcionales solo con su peso corporal. Entonces, ¿qué es ejercicios funcionales? Y como les digo, ha pasado tanto tiempo y cada vez que doy esta charla me vuelvo a pegar una búsqueda para ver si es que alguien me define y hasta el momento no hay una definición concreta o validada o de una organización, una organización grande que me pueda decir estos son ejercicios funcionales y que haya un consenso en general. Y la que yo por lo menos más empatizo o tengo esta creencia es la definición que nos da CrossFit, ¿ya? CrossFit como empresa, ¿ya? Que
pensamos que el CrossFit es un deporte, es una actividad. CrossFit tenemos que pensar que es una empresa, es un negocio. Ellos se dedican es un negocio en desarrollar entrenadores y entrenamientos funcionales, ¿ya? Y justamente para ellos definen como el ejercicio o los movimientos funcionales como movimientos naturales, multiarticulares, que mueven grandes cargas a través de amplio rango de movimiento de forma segura y eficiente. Estos movimientos no son especializados, sino que representan patrones esenciales en el reclutamiento de motor humano. Y ahora yo les pregunto, ok, si esa es la definición, ¿ya? ¿Cuándo hemos visto que patrones esenciales de reclutamiento de motor humano es hacer un snatch? ¿Ya? Porque también la creencia, una vez me dijeron, ejercicios funcionales son ejercicios que funcionan. ¿Funcionan para qué? No, es que funcionan para la vida diaria. ¿Cuándo hacemos que nuestro paciente esté haciendo un snatch? ¿O cuándo creemos que mi paciente está haciendo una sentadilla con 300 libras en la espalda? A no ser que sea jornalero y ni siquiera, ¿no? Entonces, la definición nos deja esta amplitud de que todo puede ser ejercicios funcionales, ¿ya? Y si es que todo puede ser ejercicios funcionales, ahí es donde empieza esta visión de negocio. Yo puedo montarme un negocio, decir que hago este ejercicio que yo me lo inventé haciendo malabares y le pongo, es un ejercicio funcional. ¿Para qué? Di tú a saber. ¿Ya? Entonces, la definición de ejercicios funcionales es bastante amplia, bastante confusa y yo traté de hacer esta presentación para suplir esta incógnita que yo siempre tenía, de, ok, ¿qué es el fitness? ¿Qué son entrenamientos funcionales? La gente se lesiona haciendo ejercicios funcionales. ¿Hay evidencia respecto a este tipo de entrenamientos, así como hay en otros deportes? Y aunque la evidencia de los ejercicios funcionales o entrenamientos funcionales principalmente está basada en entrenamientos de milicias, por ejemplo, los Navy SEALs en Estados Unidos, o entrenamientos complementarios a equipos profesionales, o netamente estudios que se especializan en CrossFit. La evidencia nos dice que hay 3.1 lesionados por cada 1000 horas de entrenamiento o 1000 horas de exposición. Definitivamente todas estas revisiones sistemáticas tienen artículos que no son de mayor población, pero es lo que hay. ¿Okay? Es lo que se ha reportado y si lo comparamos con respecto a la evidencia que hay con otros deportes, podemos decir que es un deporte seguro o es una actividad física segura, ya que el correr, por ejemplo, tiene una frecuencia de lesión del 13 hasta el 24%, el fútbol, soccer, tiene una incidencia del 20 al 23%. Entonces, estamos hablando de que los otros deportes de contacto o contactos indirectos tienen una incidencia de lesión mucho mayor al CrossFit. Y sin embargo, ¿qué es lo que escuchamos o cuál es la creencia que tienen las personas en general? Es que los ejercicios funcionales o lesionan. El CrossFit funciona. Hacer pesas muy rápido lesiona. Pero nadie dice nada cuando los invitan a jugar exalumnos en el colegio o dicen jugar padres de familia en el colegio y todos los padres de familia y exalumnos están partidos después. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque esto es la evidencia científica. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro contexto? Porque si es que la evidencia y todos estos sistemas de entrenamiento que están especializados en desarrollar el fitness tienen su base, tienen
su metodología estructurada, respetan tiempos, variables, que muchos de estos tipos de certificaciones hablan de las variables que nos estuvieron hablando ayer en las presentaciones, o nos hablaban del desarrollo cardiovascular en los adultos mayores. O sea, el problema no es la certificación, el problema no es el entrenamiento funcional como tal. ¿Cuál es? El problema, en nuestro contexto, son los entrenadores en una parte, ¿ya? Tenemos que pensar, y como les dije al inicio, piensen como negocio, ¿ya? Para los que dan la certificación, no les importa quién se gradúa. O sea, hay un poco filtro a nivel de la educación y de dar estas certificaciones. O sea, tú puedes coger un curso en línea de cualquiera de estas certificaciones, hacer un examen copiando y tienes tu cartelito que dice certificado en entrenamientos funcionales. ¿Okay? Entonces no hay un filtro, una regulación educativa principalmente, tampoco. No hay ninguna regulación, por lo menos aquí en Ecuador, no sé en otros países como estén, acerca de la regulación de quién abre un gimnasio. También un gran problema de los entrenadores o de estos tipos de negocios es que hay muchos alumnos y muy poca atención a la cantidad de los alumnos. Y la otra es que cada uno de estos centros de entrenamiento lo que buscan es seguir las tendencias. Si es que algo se pone de moda, van a hacer toda una semana este tipo de entrenamiento. Si es que la siguiente semana se pone otra cosa de moda, se sigue otro tipo de entrenamiento. Entonces, el problema no son los entrenamientos, es la mala estructuración de los entrenamientos. Y esto una parte del problema. Y esto diciendo que los entrenadores se capacitan, pero en realidad la certificación que utiliza la gran mayoría de los entrenamientos, o por lo menos los que veo en redes sociales o conozco por referencias de mis pacientes, es: a mí me funcionó, entrena conmigo para verte igual, teniendo cero desarrollo de entender la parte biológica, fisiológica, pedagógica de tener un entrenamiento. Ni hablar las habilidades de comunicación que tienes que hacer en crear un proceso educativo, porque cuando estamos enseñando a una persona a hacer ejercicio, estamos educando y tenemos que tener unas buenas herramientas de comunicación. Ahora, esta presentación, y no es para quemar a los entrenadores, porque no solo es su culpa, también hay una gran culpa del practicante de estos tipos de entrenamientos, ¿ya? ¿Por qué? Yo siempre hablo que aquí en Latinoamérica el practicante de este tipo de deportes es un entrenamiento, es una persona muy pasional, es una persona que se pica muy rápido. Por ejemplo, el típico, y esto pasó hace muchísimos años en el consultorio, no, me lesioné porque estaba en mi segundo día de CrossFit y hice un hand clean pesadísimo porque la chica que mide 1,50 m cargaba más que yo. Y yo en mi segundo día cargué muy pesado y me fregué. Lo que él no sabía es que la chica que mide 1,50 m, pesa 110 libras y puede hacer un hand clean con 185 libras, tiene entrenando 10 años. Y él con 1,80 m, 225 libras de peso, en su primer día no siquiera se puede mover. Entonces, por esa pica, por esa competición que nadie está compitiendo en ese momento, solo su mente, se ganó una lesión, tuvo una discopatía y, bueno, se salió adelante con él. Pero la gran mayoría de los practicantes al momento que entrenan pesado, entrenan rápido, sin enfocarse en la técnica. Y como sabemos del otro lado, el entrenador o no está prestando atención o está incentivando a que vaya pesado de rápido, porque no conoce nada de estos principios fisiológicos y pedagógicos. También los practicantes siguen modas y tendencias. Entonces, lo que el amigo puede hacer, también lo van a hacer. ¿Ok? También
los practicantes no conocen sus capacidades físicas. O sea, ellos creen que pueden hacer y después a la tercera, cuarta repetición ya están cansadísimos o están alterando muchísima la forma y ya con el peso encima se terminan de dañar. También son personas o cuando están empezando que tienen mucho desconocimiento. En esta época, en esta era, donde hay muchísimo conocimiento, igual van y entrenan exhaustivamente, entrenan mal hidratados, entrenan también con un gran déficit calórico porque tienen esta urgencia de bajar de peso y entrenan con estas pocas horas de sueño, que es fundamental para la recuperación. Entonces, el problema, vuelvo y repito, no son estos entrenamientos funcionales, no son estos entrenamientos dedicados al fitness, sino que son los entrenadores, los practicantes, porque digamos que los entrenamientos son nobles, buscan desarrollar estas capacidades para que no podamos tener repercusiones en el futuro. Pero bien, esto del 2010 en adelante, donde fue el boom del CrossFit. ¿Y qué pasó? El mundo, en contexto general, también se puso mucho más frágil y satanizaron ciertas actividades como levantar pesos me generó esta lesión, el CrossFit es malo, el entrenamiento funcional con saltos me hace daño en las rodillas. Entonces hizo que los pacientes, los clientes, los practicantes de estos deportes tengan miedo y se hagan mucho más vulnerables. Y una persona con miedo, vulnerable y con malas referencias del pasado es una persona que es muy fácil que acceda a otro tipo de actividades. Y por eso es que hoy en día, y esta es la nueva parte de esta presentación, es que se han desarrollado nuevas alternativas de entrenamiento funcional. Porque ya no solo estamos hablando de CrossFit o de entrenamiento funcional, sino que todas estas actividades que ustedes ven acá entran dentro de un entrenamiento funcional, bajo la definición que es tan amplia. Entonces aquí podemos ver el tema de indoor cycling, podemos ver el tema de barré, podemos ver los entrenamientos de pádel y todavía seguimos viendo en entrenamiento funcional que alguien trata de inventar el agua tibia. Entonces, en esta parte ya de la presentación, me interesa que se puedan llevar tips clínicos, prácticos, para que la próxima vez que su cliente les digan, no, es que yo estoy practicando indoor cycling con fulanito, ustedes ya sepan términos claves de cada una de estas actividades y qué posibilidad de lesión o cuál es la incidencia de lesión mayor en cada una de estas actividades. Ojo, no, la evaluación no va a cambiar, la evaluación igual tienen que hacerla, pero al momento de hacer la historia clínica, al momento de de crear esta alianza terapéutica en esta primera sesión, créanme, si ustedes hablan diciendo los términos de cada una de estas actividades nuevas, el paciente, uno, va a pensar que ustedes han practicado la actividad y posiblemente, si no han practicado la actividad, eso les va a dar un plus, ¿ya? Segundo, les va a generar esta empatía con el paciente de entender cómo se están sintiendo, ¿ya? Y tercero, van a poder hacer modificaciones en sus entrenamientos, porque ustedes ya saben qué son, de qué se trata cada uno de estos entrenamientos. Y sí, chicos, hoy en día esto también es entrenamiento funcional, ¿ya? Entonces, los conceptos van desarrollándose y todo esto siempre contextualizado a lo que vemos en la práctica clínica, ¿ya? Estos son los pacientes que nos llegan. Ahora, como les estaba mencionando, tips clínicos para la detección de lesiones. Y las causas de las lesiones más frecuentes, ¿ya? Siguen siendo las mismas. Sobreentrenamiento, incorrecta distribución de cargas, pero ahora vamos a ver
cómo hay que distribuir las cargas en cada una de estas actividades y la falta de recuperación entre sesiones. Volvemos. Si es que no importa la actividad, no importa que sea la actividad más fácil, más suave que existe, ¿ya? Si es que mi cliente, si mi paciente no se está hidratando, no está durmiendo, tiene un gran déficit calórico, tiene mayor posibilidad de lesionarse. ¿Ok? Estas siguen siendo y seguirán siendo la causa mayor de lesiones. Pero ahora, ¿cómo las vamos a ir detectando? Y en cada uno de estos van a ver términos clave y lesiones más comunes. ¿Ok? Y aquí sí quiero hacerlo un poco más didáctico con todos. Quiero ver, vamos a poner esta reunión de Zoom por acá. Quiero que alcen las manos, y ahorita sí quiero que alcen la mano todos los que han hecho una clase de indoor cycling. Pongan en sus pantallas. Christopher, Natalie, ¿quién más? ¿Cuántas personas estamos aquí? 121 en el chat. Vamos a ver el chat. Perfecto. Muy bien. Entonces, solo 2 personas han hecho indoor cycling, aparentemente. Bien. Entonces, términos clave. RPM, revoluciones por minuto, que esto va a estar definido por los beats. Perdón. Para los que no saben qué es indoor cycling es un spinning moderno. Es un spinning con un proyector, luces, como que si fuera discoteca, y un instructor subido en una tarima, motivando, dando charlas motivacionales y haciendo ejercicios funcionales. Porque fuera de subirte a la bicicleta y pedalear, lo que están haciendo es con pesitas a los lados, para un lado, suben, bajan, hacen una rutina. Y simplemente por tener pesas y estar pedaleando, ya son considerados ejercicios funcionales. Entonces, términos clave. RPM. RPM va a ser revoluciones por minuto y esto va a estar dictado principalmente por los beats de las canciones que están haciendo. Entonces, si es una canción rápida, van a ir pedaleando más rápido. Si es una canción más suave, van a ir pedaleando un poquito más suave. Entonces, si es que su paciente le dice, no es que estaba haciendo mi clase de indoor cycling y pusieron un beat 130, ya sabes que fue una clase intensa, ¿ya? Flat road. Esto habla a un rodaje en la bicicleta constante, sin alteración en el ritmo. Climbing. Climbing se refiere a cuando se ponen de pie y están en posición de subir una montaña. O sea, normalmente en la intensidad de la resistencia de la bicicleta es mayor y ellos están en una diferente posición. El clip. ¿Qué es el clip? Es lo que tienen debajo del zapato para ponerse en la bicicleta. ¿Ok? Y cooldown es la parte final que algunas personas los hacen en sus temas de entrenamientos para bajar la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Lesiones más comunes. Y no vamos a profundizar en las lesiones, sino que les voy a decir tips. ¿Por qué pasan estas lesiones? Tendinopatía rotuliana. ¿Por qué pasan este tipo de deporte? Porque, este tipo de actividad, perdón, porque deporte es otra cosa, ¿ya? Es la alteración en la regulación del asiento, que hay una posición óptima donde la rodilla no se está flexionando tanto ni extendiendo tanto. Entonces, cada persona, al momento de llegar, el entrenador debería ser una persona competente y ayudar a regular el asiento para no generar carga en el tendón rotuliano. Esguinces de tobillo, sí, pasa más frecuente de lo que ustedes creen. El cliente se pone en el clip mal y al momento de hacer un climbing pisa muy duro y se queda un pie trabado y el otro se va. Entonces, eso genera esguinces de tobillo. También en mujeres con mayor diámetro en sus caderas, al tener este valgo dinámico, también generan esta presión innecesaria en los ligamentos del tobillo. Dolor lumbar inespecífico. Y
pongo dolor lumbar en específico porque hasta ahora no ha llegado ni un paciente con una discopatía, pero este dolor lumbar normalmente refiere a la posición del manubrio. Tal vez está muy bajo o tal vez la persona es muy alta para el tipo de esta bicicleta. En estas bicicletas, en este tipo de actividad, va a influir mucho la marca de la bicicleta, la altura o la regulación que podemos tener. Tenopatías aquilianas. También, al igual de la tenopatía rotuliana, influye mucho la altura del asiento y sobre todo, si es que hay algún cliente que viene haciendo muchas sesiones duras, hay que tener en mente que cuando pedaleamos de pie, hacemos mayor apoyo sobre el talón, generando ese estiramiento en el tendón de Aquiles y ese excéntrico repetitivo podría generar lesiones. ¿Ok? Entonces, y síndrome patellofemoral, misma razón por el tema del esguince de tobillo. ¿Ok? Entonces, podemos ver que todos acá sabemos diagnosticar este tipo de lesiones, pero ya sabemos si es que tenemos un paciente que tiene una tenopatía rotuliana, que lo voy a comenzar a trabajar yo y quiere seguir haciendo hydrocycling, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bajar un poco la carga y regular bien el asiento para que pueda hacer su actividad. Paralelamente, estamos en terapia. Entonces, nuestro rol como fisioterapeuta es saber, conocer un poco más la actividad para poderle dar mejores recomendaciones a mi cliente y que siga haciendo estas actividades que van a desarrollar el fitness. Unas más que otras, ¿no? Aquí sería algo irresponsable decir que el hydrocycling va a fortalecer músculos en miembro superior e incluso que vaya a generar hipertrofia en miembros superiores. Pero todo esto es tema para otro momento. Hoy, tips, términos clave y lesiones más comunes. Seguimos y volvemos a ver. ¿Quién de aquí ha practicado barré o pilates barré? Veo las manos, veo los chats, veo los participantes acá. ¿Quién ha practicado? Silvia Estrada, Anthony también. ¿Quién más? ¿Quién más por acá? Silvia, pregunta, ¿tú hacías ballet antes? Nancy, misma pregunta que Silvia. ¿Hicieron ballet antes? Christopher, no he visto, no he visto. No, Ok, no, no hacía ballet. no hacías ballet. No, tampoco Nancy, No. hacía ballet, no, no. tampoco. ¿Y cómo así llegaron Solamente, al Pilates? eh, yo solamente en los tutoriales de YouTube le sigo ¿Ya? a algunas personas que son expertas en ese tipo de actividades, de ejercicios, prácticas, y pues me gusta, nada más. Chévere, chévere, muy bien. Y justamente esto, ¿ya? Yo personalmente he practicado todas las actividades que han visto acá, ¿ya? Porque una cosa es verlas, una cosa es entender la biomecánica y otra cosa es experimentar la tensión que se tiene en cada una de estas actividades, ¿ok? Entonces, términos claves que tenemos que tener en Pilates Barré. Plié, que es esta posición de talón junto, los pies apuntando para afuera, ¿ok? Relevé, ¿ya? Es simplemente punta de pie, ¿ok? Retomo antes de, para los que no saben y primera vez que escuchan Pilates Barré, la próxima vez que tengan un paciente o un cliente que diga, no, me lesioné haciendo Pilates Barré. ¿Qué es Pilates Barré? Es un entrenamiento dicen, de bajo impacto que utilizan una barra de ballet y ciertos implementos como pelotas, tobilleras, muñequeras y generan mucho patrones de movimiento relacionados a posiciones básicas de ballet. Este tipo de entrenamiento no se desarrolló para balletistas, sino para que las balletistas jubiladas, retiradas, puedan continuar haciendo la actividad. Y por eso es que hay mucha similitud y es una actividad que ha cogido bastante fuerza y sobre todo con esta creencia de
vamos a esculpir el cuerpo y tener el cuerpo una balletista, no te vas a hacer tan grande porque no cargamos tanto peso. Esas son las falacias que este tipo de actividades nos da, ¿ok? Pero bueno, regresamos. Plié, talones juntos, relevé, a hacer punta de pie, así como vemos en la foto. El pulse, ¿qué es el pulse? Es hacer un movimiento, pero en rangos de movimientos cortitos, ¿no? Repetitivos, con una manera pulsante. ¿Ok? ¿Qué es actitud? Yo tenía pensado pararme y hacer la posición, pero no lo voy a hacer. Es una posición que tiene la rodilla flexionada, que involucra mucha flexión de cadera, ¿ya? Y por eso es que en las lesiones más comunes, en la parte inferior, van a haber mialgia del psoas, porque esta repetición de la flexión de cadera con la rodilla en flexión va a generar esta irritación. Y bueno, derrière va a ser posterior y devant va a ser anterior. Entonces, si es que un cliente les dice, y créanme que quedan chéverísimos ustedes después, es que Fisio estaba en mi clase de barré y ya es el segundo día que me hicieron hacer actitud de band con unos pulsos de 30 segundos. Entonces, ¿qué es eso? Es que estaban en la posición con la pierna elevada, en flexión, haciendo este movimiento. Y me duele muchísimo la parte anterior de la cadera. ¿Ya? Entonces, Fisio, no, es que estaba en mi clase de barré y hicimos mucho relevé ese día. Y tenía muchísimo tiempo que no hacía relevé y me duele mucho las pantorrillas. Entonces, tú no le preguntas qué es relevé, tú ya sabes qué es punta de pie y estaba ahí. Entonces, le sorprendes a tu paciente, tu paciente confía mucho más en ti porque sabe de mi actividad y generamos mejor este vínculo. Pero bueno, lesiones más comunes en este tipo de actividades. Y ojo, cuando digo lesiones más comunes, no digo que este tipo de actividades tengan alta incidencia de lesiones. Sin embargo, si son personas que tienen sobrepeso, que están deshidratadas, que están en gran déficit calórico, que no están haciendo una buena técnica, que no tienen buenos hábitos de sueño, tienen mayor posibilidad de sufrir este tema de lesiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué lesiones pueden llegar a sufrir ellos? Lesiones del síndrome patelofemoral en las rodillas, ¿ya? Por posiciones exhaustivas en una sola pierna, tendinopatías de isquiotibiales por estas posiciones alargadas, estos trabajos excéntricos alargados que ellos hacen en isquiotibiales y en Aquiles, ¿ya? Tendinopatías en manguito rotador, porque como les mencionaba, utilizan poco peso en las muñequeras, pero hacen posiciones que hacen cortos movimientos en ciertas posiciones, ¿ya? Entonces, todo movimiento por encima de la cabeza, así sea con poco peso y repetitivo, puede generar este tipo de patologías. Bien, seguimos otra actividad, funcional, ¿ya? Que ya ha sucedido y hay aquí una cantidad de nomenclatura eterna, pero vamos a lo primero, WOD. WOD significa Workout of the Day. Y aquí les pueden decir, no, oficio, es que yo sé que estoy con el dolor de espalda, pero cree que puedo hacer este WOD. Y les muestra el WOD, que el WOD es la rutina de entrenamiento de ese día. Entonces ustedes van a leer la serie de ejercicios y le van a decir, mira, este ejercicio sí puedes, este ejercicio cámbiame con este ejercicio, este evítalo. Entonces, ya tu cliente que está haciendo terapia contigo no le dice al entrenador, oye, ¿cómo puedo hacer este WOD? Sino que tú como fisio, que estás interesado en este tipo de deportes, de actividades, le das ya la modificación. ¿Ok? Otro término clave, Hyrox. ¿Ya? Hyrox es la competencia paralela a CrossFit. Es como el pádel en el tenis. O sea, los que hacen Hyrox normalmente son personas que trabajan más cardiovascular, menos peso y no hacen CrossFit. AMRAP significa as many rounds as possible. Es
hacer la mayor cantidad de rounds de un circuito específico en X tiempo. RX significa peso sugerido, que es el peso oficial. Entonces, cuando alguien les diga, no, oficio, estoy entrenando y estoy haciendo los pesos RX, significa que está haciendo el peso sugerido para esa rutina. Y cuando les dice que escalé, es que no hizo el peso sugerido, sino que hizo un peso menor según sus capacidades. Y PR es personal record, que puede ser, no, me dolió la espalda después sacar un PR de peso muerto. O sea, hizo su esfuerzo máximo en peso muerto. Entonces, si ven, chicos, cómo conocer estos términos clave nos permite entender un poco más a mi paciente. Lesiones más comunes acá van a ser las tenopatías del manguito rotador, tenopatías del bíceps, discopatías lumbares, tenopatías rotulianas, muchas lesiones por sobreuso. Pádel. ¿Y por qué lo pongo acá y no lo pongo como un deporte? Porque ya la gente no solo juega pádel, sino que entrena pádel. Y vamos a pasar por solo los términos clave, porque sé que aquí las lesiones van a ser muy similares al tenis. Entonces, términos claves acá. Pala. Pala es esto, la raqueta. Raqueta es decir una ofensa para alguien que practica pádel, sino que se le dice pala. ¿Ya? Bandeja. Bandeja es un golpe por encima de la cabeza. ¿Ok? Un globo es un golpe desde abajo hacia arriba que genera ese arco. Una quedada es, organicé una quedada con mis amigos para este fin de semana. Es reunirse a jugar pádel. Y punto de oro es como el breakpoint del tenis. Pongo el tema de quedada y aquí sí quiero hacer una pequeña pausa con respecto al pádel porque lamentablemente, ¿ya? Fuera de las canchas de pádel, al lado de las canchas de pádel, ¿qué es lo que siempre hay? Por favor, respondan en los comentarios. Al lado de las canchas de pádel, ¿qué siempre hay? Los leo en el chat. Al lado de las canchas de pádel, ¿qué siempre hay? ¿Nadie? 3, 2, 1. Un bar. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, después de hacer o durante hacer jugar este tema de pádel, lo que hacen es se ponen a beber. Y lamentablemente aquí en mi ciudad de Guayaquil ha pasado mucho este tema de personas que por estar deshidratadas, por hacer quedadas súper largas, por estar tomando, generan una rhabdomiólisis y no han llegado al hospital. ¿Ya? Y eso no, es muy lamentable, pero ya es mucha coincidencia. Aquí en Guayaquil ha sucedido 3 veces en este año, entonces hay que hacer mucho énfasis con nuestros clientes. Y ya para terminar, les quería dar una actividad más que ha cogido fuerza y es el running, que el running ha existido y existirá, pero creo que en los últimos tiempos ha cogido mayor fuerza por el tema de los running clubs. Entonces, tener estos términos clave como pace, que es el ritmo de carrera, que se mide en minutos sobre kilómetros. Split, que vienen a ser los parciales, que cuánto se están demorando en cada X rango de tiempo. Zonas de entrenamiento, que hay 5 zonas de entrenamiento, que es la que principalmente se utiliza. A los corredores les encanta entrenar en zonas. Entonces, si es que tienen un corredor y le dicen, no, Fisio, vengo corriendo toda esta semana en zona 2 porque estoy con un dolor, significa que le ha bajado las cargas. O, no, Fisio, estuve entrenando en zona 3, 4, estos intervalos. Entonces, sabes que esas son sesiones que se dio. ¿Ya? Etapas de tapering, que es previo normalmente a una carrera, que es una bajada, y placas de carbono, que son para los zapatos de competencia. Lesiones más comunes acá, síndrome patelofemoral, periostitis tibial, síndrome trocantérico, tenopatías del isquio, desgarros tendinosos. Acá tenemos que conocer el volumen de nuestro cliente de cuánto está corriendo a la semana para poderlo graduar
paralelamente hacemos la terapia. Bien. Y bueno, antes de terminar, les dejo esta conclusión y reflexión. Nosotros como fisioterapeutas debemos siempre estar pendientes a estas tendencias, actividades de nuestros pacientes. No debemos perder esta curiosidad motriz y debemos experimentar, investigar y educarnos acerca de estas nuevas disciplinas del fitness. Como siempre digo y lo vengo diciendo hace ya mucho tiempo, si tu fisioterapeuta no hace ejercicio, deberías cambiar de fisioterapeuta. Chicos, por mí ha sido un placer estar acá. Sigan aprovechando este congreso que está excelente, grande, gran información, temas prácticos, temas científicos. Sáquenle provecho, compartan y sigamos capacitando para hacer una mejor fisioterapia.